del porqué de la actividad y un poco la historia de la comisión ad hoc de encuentros con el pensamiento contemporáneo. Después puede retomar para redondear un poco la historia de ese espacio. Igual Jorge creo que también va a hacer alguna referencia a ello cuando tome la palabra. Así que si les parece, le paso la palabra a Cristina para que vaya haciendo una apertura de la actividad y después seguimos. Cristina, ¿te parece? ¿Estás ahí? Desmuteate. Silenciada, Cristina. Desilenciate. Ahí está. Dale. Eso me pasa por obediente. Estamos haciendo con lo imposible. Vamos que vamos bien. Dale. No, les decía que es muy grato para mí participar de la presentación de esta primera actividad de la Comisión ad hoc de Pensamiento Contemporáneo, en diálogo además con el grupo de investigación Pie de Página, conformado por queridos colegas con los que he compartido y aprendido mucho. También me resulta grato que se trate de un entramado grupal, que ha sido un dispositivo que tan buenas propuestas generó en el simposio. Imaginé el diálogo propuesto articulado en torno a un concepto central del psicoanálisis, que es el concepto de temporalidad, en la clínica y en la teoría psicoanalítica, en el marco de la tensión entre lo contemporáneo y los conceptos fundantes. Seguramente no se tratará de una lectura lineal, porque lo que conforma, digamos, de lo que se trata es de un pensamiento, el pensamiento contemporáneo, según lo hemos analizado en diferentes autores que fuimos viendo en este año de actividades, se trata de un pensamiento complejo que resignifica los conceptos fundamentales, pero al mismo tiempo realiza una apertura a un futuro que aún incierto abre para el psicoanálisis campos de investigación. En su reflexión sobre la temporalidad y la historia, Riquet ha insistido en la idea, entre otros, en la idea del presente no como un mero momento articulado con momentos anteriores y posteriores en una línea temporal homogénea e ininterrumpida, sino como una instancia compleja que contiene en sí misma rastros del pasado y semillas del futuro. El presente, dice Riquet, está grávido de este futuro inminente y de un pasado reciente y no se deja representar por un punto sin espesor en una línea. Voy a compartir con ustedes una asociación libre que tuve después de una conversación ocasional. En esa conversación ocasional me hablaron de un libro de la economista Mariana Mazzucato, que señala los increíbles avances, diría colaterales, que produjo la misión Apolo. La comida deshidratada, los microchips, en la industria textil, los tejidos resistentes al fuego. Y entonces pensé en un acontecimiento actual, como sería la pandemia, y pensé si era posible que generara en nuestra teoría y en nuestra práctica también beneficios colaterales. Eso siempre que podamos investigarlo sin prejuicios. Entonces me pregunté, en nuestro caso, ¿la práctica online será nuestra misión Apolo? Seguramente tendrá beneficios, como dije, si podemos investigarla sin prejuicios. Me pregunté también, ¿será algo pasajero para salir de la emergencia o ha traído aires renovadores en nuestra práctica? ¿El psicoanálisis sigue siendo el mismo o hemos inventado, casi sin darnos cuenta, una posibilidad de acceso a su práctica de un modo que no imaginábamos? ¿Los analistas seremos los mismos o la apertura de nuevos orígenes sociales y raciales tendrá efectos sobre nosotros y nuestra organización institucional? Entonces me pregunto, y voy a tomar la idea de Mariano Horenstein, expuesta en Apuntes para un manifiesto retrofuturista, si seremos capaces de pensar en un anacronismo de vanguardia, que imagine el futuro con recursos del pasado. Un psicoanálisis retrofuturista, al mismo tiempo orgullosamente anacrónico y de renovada vanguardia, debería ser capaz, dice el colega,
de resistir las modas, aún las científicas, e interpelar lo actual. Quiero decir entonces que este modo de investigación, por lo menos para mí, Jorge, es el modo de lectura de pie de página, un modo de lectura que hunde sus raíces en el pasado para vislumbrar un posible futuro en un ida y vuelta que resulta muy valioso, como seguramente se verá en la presentación de hoy. Volver a leer la inyección de Irma o averiguar sobre el enigmático señor E que aparece en Análisis Terminable e Interminable, repasar la psicopatología de la vida cotidiana con los aportes de autores postfreudianos, fue sin duda un viaje en el tiempo y en el espacio que resultó, por lo menos para mí, apasionante y que ojalá hoy podamos compartir con todos. Gracias a todos. Diego. Gracias, Cristina. Bueno, formalmente presento a los coordinadores y a los integrantes de los dos grupos y después le damos la palabra a Jorge para que inicie su exposición. Bien. Comisión ad hoc de encuentros con el pensamiento contemporáneo, cuyos coordinadores son Jorge Canteros, Laura Katz y Carlos Weise, cuyo secretario es Mauricio Zulián. Los que lo integran son Juan José Calceta, Noemí Lucas de Canteros, Felipe Müller y Clara Scheckman. Luego, grupo de investigación, pie de página, intervenciones al texto psicoanalítico, cuyo coordinador es Jorge Canteros, cuya secretaria es Laura Katz, y los que los integramos somos Agustina Fernández, Diego Luparello, Cristina Rosas de Salas, bueno, es una integrante, está aún entre nosotros, Mauricio Zulián, Raúl Neumann, Eva Ponce de León y Felipe Müller. ¿Sí? Bien, Jorge, cuando quieras. Bueno, qué interesante, qué lindo estar acá charlando abriendo este espacio. Me parece que es muy importante que podamos tener este espacio para debatir y me gusta mucho también que hayamos podido hacer una articulación, ¿no?, con pie de página, porque me parece que son espacios que tienen mucho que ver. Ante todo, yo quisiera agradecerle mucho a Gaby Goste, nuestra presidenta, porque fue ella, ¿no?, quien me invitó, insistió a que pudiéramos rearmar y retomar este espacio de esta comisión, que hacía tiempo que habíamos estado trabajando mucho en APA con ella, pero no, y después también siguió trabajando, Noemí también estuvo en un periodo retomando, ¿no?, este encuentro con el pensamiento contemporáneo, pero me parece que pasó un tiempo que nos permite volver a pensar de qué se trata, y de qué se trata hoy, tal vez, eso. Y como dijo Gabriela, que me parece que es muy importante, ¿no?, no es un espacio ajeno a APA, es un espacio propio de APA. Y yo creo que hay que llamar la atención en APA para que advierta esto. Porque a veces ocurre que pareciera que no todos advierten, digamos, que encuentros con el pensamiento, o que el pensamiento contemporáneo ha estado en permanente interacción con el psicoanálisis. Y más aún, que Freud ha sido uno de los creadores del pensamiento contemporáneo. Así, ¿no es cierto?, lo hemos puesto, digamos, en el sentido que son, junto con Marx, ha dicho alguien, ¿no es cierto?, y Foucault, con Freud y Nietzsche, uno de los tres pensadores de la sospecha. Así se lo ha planteado. O sea, quiere decir que el concepto de sospecha forma parte del pensamiento contemporáneo, forma parte del interrogarnos, y que esa interrogación es un proceso permanente. Entonces, me parece que para nosotros traer aquello que, como escribí en un artículo acerca de la revista en APA a los 75 años, y ahora que estamos por llegar a los 80, ¿no es cierto?, me parece que lo que escribí es la interdisciplina y el interrogarse sobre esto y la relación con lo contemporáneo es algo propio que lo encontramos en el primer número de la revista. Y entonces esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto implica una discusión
un poner en juego cuáles son los conceptos que se pueden poner en juego en pensamiento contemporáneo y en qué medida nos comprometen, en qué medida forman parte también de nuestras prácticas en el intercambio científico de APA, en el intercambio que tenemos como analistas y en nuestra práctica como en nuestra clínica. Es por ese motivo que me pareció que era necesario articularlo hoy con pie de página. Porque como decía Cristina, a quien le agradezco también este espacio, porque Cristina ha bregado también para que este tema lo compartamos, el encuentro con el pensamiento contemporáneo. Yo creo que Cristina también siente que es algo en el cual ella está, y me parece que muchos estamos, pero me parece que tenemos que ver de qué manera estamos cada uno, de qué manera podemos asumir esa función, y de alguna manera creo casi podríamos decir que es una cuestión, por decirlo así, ética del psicoanálisis, porque implica un compromiso con su tiempo, y un tiempo, yo diría, que no tiene tanto que ver con el objetivo de cada persona. No es nuestro objetivo el de cada uno de nosotros a dónde queremos llegar. No se trata de eso. Nosotros podemos llegar o no llegar a muchos lugares, pero me parece que acá se trata de un compromiso del psicoanálisis, no de cada uno de nosotros. Es el psicoanálisis el que queda comprometido. ¿Cómo nombrarse en cada momento? ¿Cómo nombrarse, por decirlo así, en el pensamiento contemporáneo, que no está tan bueno llamarlo actual, porque ahora no voy a tener mucho tiempo en este momento, pero me parece que justamente Agamben, cuando se plantea en qué es lo contemporáneo, justamente se está planteando que lo contemporáneo no necesariamente es nuestra etapa, es nuestro momento, pero ese momento no implica nuestra identificación con el momento que estamos viviendo. Implica un grado de percibir en lo que estamos y posicionarnos, y justamente lo que nos permite percibir lo que está ocurriendo es justamente si logramos separarnos de lo que está ocurriendo, no formar parte de lo que está ocurriendo, sino estar advertidos que lo que está ocurriendo nos interroga a nosotros, y aquellos, si podemos lograr esa desidentificación con el momento. Yo creo que eso es lo fundamental. Estar en el pensamiento contemporáneo, pero no estar identificados con el pensamiento contemporáneo. Advertir qué hay en ese pensamiento contemporáneo de avance, de oportunidad, y al mismo tiempo qué hay en ese pensamiento contemporáneo de resistencia, qué hay en ese pensamiento contemporáneo de tratar de mantener, aún en los cambios, un punto con el cual podemos no estar de acuerdo. Eso me parece que está muy claro en esto que les decía de Agamben, en qué es lo contemporáneo, y necesitamos sentir esa desidentificación. Y yo creo que, aunque no nos demos cuenta, también en los movimientos nuestros como psicoanalistas, tenemos que tener una identificación y al mismo tiempo también una pequeña distancia. Yo entiendo que los momentos implican a veces más la identificación que la distancia, pero me parece que justamente uno conlleva al otro, y uno de ellos es el que permite avanzar. Justamente ahí donde hay algo del orden de lo nuevo. Yo quisiera ahora unas palabras más. Algo que quería poner con respecto a lo que sería esta cuestión de lo que podríamos llamar parte del pensamiento contemporáneo. Y creo que es la relación que Freud establece de entrada con respecto al psicoanálisis. Quisiera que esto lo tomemos muy seriamente cuando dice que el psicoanálisis está entre la filosofía y la medicina. Y lo he tomado muchas veces y suelo decir sin ser ni la una ni la otra, porque es así, obviamente, no es la filosofía ni es la medicina. Pero ¿por qué lo pone como laderos del psicoanálisis? Límites del psicoanálisis también. Como para decir, estamos ahí, pero no tenemos que avanzar, no tenemos que identificarnos ni con la filosofía ni con la medicina, pero están al lado. La pregunta es, ¿por qué no puso otras cosas? Estamos al lado de la medicina porque hay algo de la cura. No hay psicoanálisis sino, me parece a mí al menos, ¿no? No es una disciplina cultural, es una disciplina que trabaja con la cura, y eso tiene que ver con la posibilidad de investigar, con la posibilidad de ver el sufrimiento en esa situación, ¿no? En el diván. O sea, esa idea del sufrimiento y de poder tomarlo
es esencial para el crecimiento del psicoanálisis. Entonces la medicina es por eso que está ahí, y es por eso que de alguna manera algo del orden del cuerpo también está ahí, y veremos de qué sentido tomamos el cuerpo. No adjuremos del cuerpo cuando se habla de medicina. No siempre se trata del cuerpo biológico. No se trata del cuerpo biológico, se trata del cuerpo. Veamos cómo lo tomamos. Ese es un punto. El otro punto es la relación con la filosofía. En la filosofía ustedes saben que Freud no era un gran adepto para la filosofía. Sin embargo, me parece que toma de la filosofía la interrogación. Toma la interrogación, una disciplina que siempre se interrogó desde el principio. Siempre estuvo en debate consigo misma. Ese no quedarse solo en una posición, me parece que es lo atractivo de Freud, pero justamente me parece que propone, si ustedes quieren, no una nueva filosofía, pero una nueva manera de relacionarse. Y creo que fue la filosofía misma la que tomó el guante de eso y se puso a discutir con Freud. Transformó a Freud en un partícipe de la filosofía. La filosofía cambió con Freud, no solamente por la concepción de sujeto, en el sentido de algo que era inconsciente y no consciente, esa gran revolución, sino también porque los filósofos empezaron a dialogar con Freud, así como lo hicieron con Lacan. Entonces me parece que fue un cambio enorme para la filosofía, y lo vieron cerca de Nietzsche, por eso también es otro de los autores. Pero quería decir algo más, que a mí me parece que Freud en ese sentido no lo toma como un agregado, ¿no es cierto? Justamente, él para construir el psicoanálisis necesitó del pensamiento de su época y del pensamiento anterior, necesitó de los filósofos, necesitó de los literatos. Él construye el psicoanálisis con los literatos y con los filósofos, con los pensadores. Esos son sus hermanos. No lo hizo con los médicos. Lo hizo con, justamente, pensando, ¿no es cierto?, en Romeo y Roland, en Leonardo da Vinci, en Dostoyevsky, en Goethe, en Shakespeare. Con ellos construyó. ¿Por qué lo construyó? Porque no era que necesitaba una teoría, necesitaba los observadores del alma, como él dice. Entonces, esa posibilidad se la brindaron, y entonces por eso Freud dice, es necesario. Y nosotros necesitamos, no para ser ilustrados, no para darnos que conocemos algo para poner, porque también ellos nos ayudan a darnos una respuesta en algunos de sus matices, en algunas de sus cuestiones, como otros, como Foucault, como Derrida, que hoy es probable que ni haya tiempo a lo mejor para decir algo. Yo quería decir algo de Derrida, pero es probable que no, pero que quede para adelante. Pero sí creemos que para Freud fueron con quien construyó la posibilidad de una resistencia que Freud presentó frente a la sociedad. Freud cree que la sociedad es lo que hay, pero de alguna manera lo que hay no es lo mejor, pero tampoco piensa que puede haber algo mejor, sino se preocupó en las relaciones del sujeto o del individuo o del hombre con lo social. Me parece que eso es un debate permanente, y ese enriquecimiento lo tomó justamente de poder ver esto. Veía a la sociedad en realidad como aquello que había quedado, ¿no?, por decirlo así, de la horda primitiva y de Edipo. O sea, es lo que había quedado de eso. No sé qué Edipo, ¿no? Si Edipo en realidad me parece que es más probablemente Edipo Rey que Edipo en Colono, pero me parece que ahí está esto. Y me parece que en ese sentido quiero hacer una apreciación en este caminante que es Freud, como Edipo. Es un caminante, y en ese caminante necesita estar acompañado, como cualquier psicoanalista. Y me parece que en ese punto hay algo que él se diferencia de Edipo, y creo que es una cosa importante para marcarlo. De Edipo se dice que ha cometido un grave error, y que no se trata del parricidio, digamos, porque eso vino después. Yo diría fue algo bastante complejo, ¿no? Filicidio, parricidio ahí. Eso vino después casi como condena del oráculo. Fue el oráculo, de alguna manera, el que lo condena al filicidio y al parricidio en realidad. ¿Y por qué lo condena? Lo condena porque hay algo previo, que dice que fue el gran error de Edipo, que es haber vencido a
a la figura, ¿no es cierto?, ahí de la, ¿cómo se llama? Perdón, la que está ahí en la reina, bueno, perdón esto, ¿no? Pero sería la figura que está ahí determinando, digamos, ese calvario para el pueblo de Tebas. La esfinge de Tebas, exactamente. Es la esfinge a que él vence. ¿Y cómo la vence? Respondiendo a sus preguntas. ¿Y qué usa para vencer eso? La inteligencia. Fue la inteligencia la que le hizo responder. Él no conocía las respuestas. Él las construyó ahí, cuando dijo que era el hombre, la pregunta que ella traía. Eso es considerado un gran error, porque a la diferencia de los otros personajes de la historia, que habían vencido también a figuras como ella, como la Esfinge, que habían hecho caer a los monstruos del pasado, porque piensen que eso, ¿qué quiere decir? Matar a los monstruos del pasado, los que estaban en la puerta. Eso quiere decir que hay un cambio de época. Se pasó a otra época, cayeron los monstruos. No sé quiénes eran los monstruos, no eran ellos. Pero eso marca históricamente un cambio de época. ¿Y cómo lo había hecho? No con el ayudo de los dioses. No había hecho, en cambio, todos los otros casos que hacen caer a alguien lo hacen con ayuda de los dioses. Eso fue considerado como una herejía y por eso fue castigado Edipo. Entonces, me parece que aquí Freud, quiere decir, no comete ese error de Edipo, no lo hace en base a su inteligencia, lo hace convocando a aquellos pensadores de su época, aquellos que lo acompañaron. Se hizo acompañar. Y eso es lo que le permitió llegar a Roma, lo que le llegó a permitir llegar ¿no es cierto?, a poner su pie, ¿no?, en ese escabel que es para él el Partenón. Pero Jorge, él, a pesar de todo, ya terminó con esto, llegó dale. ahí justamente a poder llegar acompañado. Quiere decir que su inteligencia, digamos, tal vez reconoció también todo eso que él necesitaba para llegar. Bueno, creo que es un buen ejemplo como a nosotros como analistas. Y por eso acá estamos investigando desde la clínica. Y entonces sigamos con este encuentro. Dale, muchas gracias. Gabriela, ahora estás normalizada con la tecnología. Si querés cerrar, o desarrollar un poco lo que quedó trunco, dale, adelante. Bueno, el qué hacer con lo imposible, ¿no? Estamos en esta nueva ventana al mundo que nos ofrecen estos recuadros, cuadros que son el Zoom, el Facebook, lo que podemos hacer, ¿no? Y me parece que se trata de eso, de avanzar en ese punto. Estamos indagando sin dejar nunca de lado la clínica, por supuesto, que se enhebra permanentemente con ese es el pensamiento clínico, psicoanalítico, y pienso que este grupo trabaja con eso. Por eso es un placer para mí, como presidente de APA, darles la bienvenida, aunque sea en este momento, que ya Jorge hizo su presentación, y poder hacerlo aún con estas dificultades desde la APA. Vamos a ver cómo sigue, y estamos explorando, ¿verdad? Estamos indagando, estamos explorando un campo distinto. No es solo el llamado pensamiento contemporáneo, sino la posibilidad de convivir con un mundo nuevo. Yo estoy aquí en la APA con ustedes, estamos juntos, están en Facebook también, y bueno, estamos intentando hacer algo de lo posible, de, como dice Jaime Spilka, una realización imposible, ¿no? El inconsciente, el sujeto contemporáneo que tiene esta dimensión, como lo que pasó recién, evanescente. Algo desaparece, la imagen desaparece. Pero bueno, afortunadamente se abren nuevas ventanas, y me parece que es interesante lo que se está diciendo. Creo que el tiempo contemporáneo, yo más bien lo pensaría como un tiempo, como una heterocronía, más que como un anacronismo. Creo que hay muchos pensadores interesantes que trabajaron la idea de heterocronía del tiempo, como el tiempo del psicoanálisis, tanto desde la filosofía como, por supuesto, Green lo trabaja, ¿no? Y creo que ahí se incluyen las distintas facetas y los distintos puntos de vista
de los que hablaba Jorge, de los que hablaba Cristina, y que son los que enriquecen nuestra posibilidad de pensar, de avanzar y de seguir sosteniendo este fundamento tan clave para relanzarnos sistemáticamente ante este quehacer con lo imposible, ¿no? También me parece que en el título que eligieron, bueno, Jorge, Carlos Weise, Laura y todo el equipo, está implícito algo de lo que estuvimos trabajando mucho en el simposium, que surge como la idea de algo, una manera de pensar la sublimación, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hace el psicoanálisis con eso? O con eso que queda o que no se resuelve totalmente. Esto que decía Jaime Spilka en el panel inaugural, entre lo buscado y lo hallado. Estaba buscando hablando de lo buscado y lo hallado, se me perdió en el texto una cita muy linda de Sherlock Holmes, porque Jorge me hablaba de los maestros de la sospecha y todos sabemos cuánto le interesaba a Freud pensar en Holmes, ¿no? Cuando indagó el Moisés de Miguel Ángel y la idea de Morelli, ¿no? de encontrar en el gesto, en el detalle, algo imperceptible que nos da la pauta de otra cosa. Y era interesante porque Watson no veía nada, pero Holmes le decía, lo tiene usted ahí delante suyo. Lo que pasa es que no hay que ser tímido para poder ver las cosas. Yo creo que eso refiere a algo de la posición del analista y algo de lo que estamos planteando también en esta manera de abrirnos al diálogo, a las intersecciones, al pensamiento, como dijimos siempre, abierto y plural, y que está en la esencia, en la naturaleza propia de seguir avanzando en esta heterocronía, como lo dice Green, por ejemplo, y muchos otros, de los tiempos que llamamos contemporáneos, pero es el mundo en que vivimos, ¿no? Porque somos contemporáneos y, como decía Jorge, esto sí que es algo difícil, ¿no? Poder tomar distancia para pensar al mismo tiempo que uno está viviendo una contemporaneidad que a uno lo implica de una manera radical. Y creo que este es el desafío, porque la dimensión visual y escópica que se potencia en el funcionamiento que tenemos hoy y al que agradecemos de las redes y de la posibilidad de estar comunicados, también hay algo que tenemos que evaluar, que pensar. Si nos da esa distancia necesaria para levantar la mirada, ponernos no tan sobre la imagen y poder dejar desplegar el pensamiento. Quizás con alguna música de fondo, quizás poder mirar a lo lejos y seguir pensando que hay un horizonte de posibilidades. Y creo que, bueno, este es el desafío y es muy, muy bueno tener esta reunión ya al final del año, pero que es el inicio de un nuevo espacio. Así que los felicito y sigamos adelante. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, vamos entonces a los tres comentarios de la comisión ad hoc, más allá de la apertura de Jorge, por supuesto. Le damos la palabra entonces a Mauricio Zulián. Mauricio, de silenciar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Desde pensamiento contemporáneo, uno de los trabajos que estuvimos haciendo fue tratando de dialogar con discursos, ¿no? Y en este intentar dialogar con discursos tomaba yo algunos párrafos que les voy a leer de Judith Butler, un poco siguiendo esta línea de lo que introducía Jorge. Los párrafos tal vez tengan un efecto a posteriori o tengan que ser resignificados porque incluyen un trabajo que venimos haciendo también en pie de página, del que por ahí Diego y Raúl después nos dan cuenta un poquitito más. Yo voy a introducir algunos conceptos que por ahí no son tan conocidos. Leo el párrafo primero de Judith Butler que dice: lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social que,
Sin embargo, está densamente poblada por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo indivible es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Estas zonas de inhabitabilidad constituirá el límite que define el terreno del sujeto. El sujeto se construye a través de la fuerza de la exclusión y la eyección. Una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto, que, después de todo, es interior al sujeto como su propio repudio fundacional. Me pregunto, ¿avanza el psicoanálisis sobre el límite, borde, en el que se produce el traslape hacia el deseo trastornado en la pregunta por la subjetividad digna de ser vivible? Sé que se entiende poco lo que acabo de decir, sé que es sumamente profundo en su primera instancia, pero en principio trato de decir dos cuestiones para explicarlo, ¿no? Por un lado, esto de el borde y el traslape lo vamos a explicar un poquito mejor, lo van a explicar Diego y Raúl en relación a la clínica, pero habla un poquito de esto que decía Jorge, ¿no? Llegado al punto donde no podemos avanzar, lo que plantea el discurso de Lacan es un traslape, un retorno sobre ese borde que se encima, ¿no?, al sujeto, produciendo esto, un deseo trastornado. Un deseo trastornado que podemos entender como un deseo por ahí medio loco, pero que no está totalmente alienado a los significantes ya dados o conocidos. Y esto me permite avanzar sobre el segundo párrafo de Judith Butler que voy a tomar, que dice: ¿en qué medida obtiene el discurso la autoridad necesaria para hacer realidad lo que nombra mediante una cita de las conversaciones de autoridad? Y un determinado sujeto se considera el autor de sus efectos discursivos, en tanto la práctica de apelar a las citas mediante la cual se lo condiciona y moviliza. Además, si un sujeto llega a ser tal sometiéndose a las normas del sexo, un sometimiento que requiere asumir las normas del sexo, podemos interpretar que esa asunción es precisamente una manera más de recurrir a las citas. En otras palabras, la norma ejerce su influencia en la medida en que se la cite como norma. Podemos pensar que cita deviene acá para Judith Butler de su teoría de la performatividad que toma de Foucault, y donde la cuestión es que el discurso de poder para Foucault llega a alienar totalmente al sujeto. Judith Butler propone ya alguna diferencia en este texto que estoy citando, que es Cuerpos que importan, que es un texto totalmente lacaniano, porque está todo basado alrededor del concepto de real de Lacan, con algunas diferencias de lectura, ¿no?, de las que podríamos hacer los psicoanalistas. Pero me parece que la pregunta que se desprende de este discurso de Judith Butler es: ¿qué tanto el psicoanálisis responsable de sus citas tiene en cuenta, ¿no?, esta alienación, ¿no?, al discurso primero del psicoanálisis, o qué tanto puede empezar a producir un deseo trastornado sobre sus propias teorías, que avance sobre sus propios límites? Último párrafo de Judith Butler, y no por último más sencillo. Dice Judith Butler: lo que se considera lo real en el sentido de lo no simbolizable siempre se relaciona con una esfera lingüística que autoriza y produce esa forclusión, y logra ese efecto produciendo y vigilando una serie de exclusiones constitutivas. Petrificar lo real como lo imposible exterior al discurso es instituir un deseo que nunca puede satisfacerse por un referente siempre elusivo. El sublime objeto de la ideología. Esta relación entre el lenguaje y lo real produce un fatos prepolítico que impide hacer al tipo de análisis que establecería la distinción entre lo real y la realidad como el instrumento y el efecto de la relación contingente del poder.
Nuevamente explico muy poquitito por arriba lo que se está preguntando Judith Butler en este párrafo, es de qué manera, ¿no?, esta relación que el psicoanálisis instituye entre lo real y la realidad nos permitiría pensar esto que vengo trabajando y proponiendo de trabajar, ¿no?, las relaciones entre lo que pasa a nivel de la realidad, por ejemplo, ¿no?, las diferencias de poderes políticos, y lo subjetivo y el sujeto. Entonces, ¿de qué manera la realidad hace del sujeto un sujeto digno de ser vivible, una subjetividad digna de ser vivible, ¿no? ¿Y qué podemos pensar los psicoanalistas, ¿no?, de esta relación entre la realidad en la que se está manejando Judith Butler cuando habla de sus teorías performativas y lo que a nivel del sujeto del inconsciente esto queda como determinado, determinante, y que tanto, ¿no?, desde estos conceptos que, como digo, van a trabajar Diego y Raúl, hay posibilidades desde el psicoanálisis de pensar una no toda alienación o una alienación un poquito diferente que nos ponga a dialogar con Judith y decirle, bueno, aún así tenemos estas salidas, ¿no? Lo real nos permite no quedar totalmente alienados por el discurso de poder. Bueno, hasta acá. Gracias, Mauricio. Bien, le damos la palabra entonces a Noemí Lutz-Carter, de Canteros. Desmuteate. Bueno, voy a traerles un aporte muy puntual, que es una cita que encontré en Foucault, pero no en los textos, digamos, en los textos que serían como el despliegue de su teoría, sino en unas entrevistas, siguiendo quizás o intentando seguir lo que creo entender es también el espíritu que anima a pie de página, y que también mencionó Gabriela Goldstein, nuestra presidenta, cuando planteó lo de Sherlock Holmes, encontrar ahí algo, ¿no?, que ayude a esto que dijo Jorge y que retomaron, creo, los que hablaron antes, este distanciamiento, este ir y venir, lo digo en estos términos, entre este distanciamiento que permite pensar y sentir el dolor contemporáneo, este ir y venir entre este distanciamiento y esta identificación que muchos no queremos perder con el dolor contemporáneo, pero seguir adelante. Acá voy a tratar de destacar en esto que voy a leer, es esta idea de, digamos, de Foucault, de estrategias de poder, de herramientas, de caja de herramientas, ¿no? Voy a la cita directo. Se le pregunta a Foucault, ¿cómo definiría usted la historia? ¿Usted qué es? Dentro de esta cuestión de usted, ¿qué es? ¿Un historiador, un antropólogo, un filósofo? ¿Cómo definiría usted la historia? Hago de ella un uso rigurosamente instrumental, a partir de una cuestión concreta que encuentro en la actualidad. Se perfila para mí la posibilidad de una historia, pero la utilización académica de la historia es fundamentalmente conservadora. La función esencial de encontrar el pasado de algo es permitir su supervivencia. Esto para la posición conservadora. La historia del asilo, ejemplo, tal como se ha hecho a menudo, yo no he sido el primero, estaba destinada básicamente a mostrar su necesidad, su fatalidad. Lo que yo intento, por el contrario, es mostrar la imposibilidad de ello, la formidable imposibilidad sobre la que reposa
el funcionamiento del asilo, por ejemplo. Las historias que hago no son explicativas, nunca muestran la necesidad de algo, lo naturalizado, digo, sino más bien la serie de engranajes mediante los cuales se produce eso imposible y conduce su propio escándalo, su propia paradoja. Me interesa particularmente todo lo irregular, lo arriesgado, lo imprevisible que pueda haber en un proceso histórico, el azar. Los historiadores descartan, esto lo dice el entrevistador, claro, los historiadores descartan por lo general que pone de relieve la excepción, y contesta Foucault, porque una de las tareas de la historia que tiene como función conservar las cosas es precisamente borrar esos azares, esos acontecimientos fuera de la norma. Considero que mi tarea es dar las máximas oportunidades a la multiplicidad y a la ocasión, a lo imprevisible. Esta manera de interrogar la historia a partir de esos juegos de posibilidad y de imposibilidad es a mis ojos la más fecunda. A ver, me perdí, esperen. Ya, igual estoy terminando, ¿eh? Sí, es a mis ojos la más fecunda cuando se quiere hacer una historia política y una política histórica, en el límite aplicable al ejercicio de lo que ejercemos en nuestra vida, tanto como psicoanalistas como como personas, diría yo. En el límite se puede pensar que al final lo que ha devenido necesario es lo más imposible. Hay que dar el máximo de oportunidades a lo imposible y decirse, ¿cómo se ha producido realmente esta cosa imposible? Y aquí termino. Y dejo para que a posteriori, obviamente, como dijo Mauricio, dijeron los demás. Y muchas gracias por escucharnos y, bueno, tratar de seguir adelante. Muchas gracias, Noemí. Bueno, le doy la palabra entonces a Laura Katz. Ok, gracias Diego. Bueno, yo voy a traer a un pensador también de la contemporaneidad, que es Walter Benjamin. Todos los conocemos, ha iluminado el panorama intelectual y político del siglo XX de una manera sorprendente. Sobre todo me voy a detener en la cita que voy a traer como aporte a la contemporaneidad, que es nuestro objeto, nuestro lugar para discutir. Dos citas de las famosas tesis de la historia, que saben que es un texto, es un documento que Benjamin escribió, que se llama Sobre el concepto de historia, de principios de 1940. Estos textos después fueron como recogidos por los representantes de la Escuela de Frankfurt, porque después vino todo el suicidio de él en Portbou cuando él se estaba escapando. Pero las citas que voy a tomar de las tesis, que son la tesis 13 y la tesis 14, o sea, no es la famosa, la 9, que es la de Paul Klee, que todos conocemos, son otras, que un poco de alguna manera también retoma las reflexiones que trajo Cristina en relación a la historia, y también retoma el punto donde Gaby habló sobre la heterocromía, que yo creo que son dos cuestiones que hacen mucho ligazón con estos puntos que voy a señalar de las tesis. Leo, no voy a leer las tesis en su totalidad, sino que son fragmentos. Cito, de la tesis 13. La idea de un progreso de la especie humana
a lo largo de la historia es inseparable de la idea de su marcha a través de un tiempo homogéneo y vacío. Me parece como que a lo que hace referencia es que no hay un progreso automático o continuo. Digamos, él supone la única continuidad tiene que ver con la dominación, y el automatismo de la historia no hace sino reproducirla. Y los únicos momentos de libertad, tomando esta cita, podían ser pensados como interrupciones o discontinuidades. Y esto me parece como conceptos, cuestiones importantes a tomar en cuenta en relación al psicoanálisis. La otra cita tiene que ver con la siguiente, que es como él critica la idea del homogéneo y de lo continuo, pero encuentra una alternativa en la tesis siguiente, que es la 14, donde dice, cito, también es un fragmento, no es la totalidad. La historia es objeto de una construcción cuyo marco no es el tiempo homogéneo y vacío, como decía en la anterior, sino un tiempo lleno de tiempo actual. Tiempo actual es un concepto muy de Benjamin, en alemán es Jetztzeit. Sigo la cita. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de tiempo actual, surgido del continuo de la historia. La Revolución Francesa se entendía como un recomienzo de Roma. En este cierra la cita. Lo que sí podemos pensar en este sentido, que la cita habla que el tiempo es cualitativo, es heterogéneo, no es homogéneo, y es lleno, no es vacío. Estas citas de Benjamin me hicieron retomar y rescatar y retomar, y ahora lo voy a leer, la keynote de Jorge Canestri en el último congreso de la IPA sobre lo infantil. Él presentó su trabajo de keynote, él ya había fallecido, o sea que fue leído por otra persona, y el trabajo se llamaba Lo infantil, ¿cuál de sus significados? Y en el trabajo, que es riquísimo y se los recomiendo especialmente, él rescata, hablando sobre lo infantil, el concepto del tiempo ahora, que es este concepto que yo acabo de mencionar de Walter Benjamin, que es la idea de Benjamin para pensar el tiempo en el análisis, cómo él toma este tiempo actual, Canestri, para pensar el tiempo del análisis. Y dice, el conocimiento de ese tiempo ahora es un tiempo que debe despertarse, debe irrumpir con su potencialidad y reconfigurar el orden aparente de la historia. Lo que está cerca de nosotros es ahora, tiempo ahora, aún si está muy lejos en el orden convencional del tiempo. Es darle voz a la fascia secreta, también lo cita, como dice Pontalis, debe ser sacado a la luz y despertado para que hable. A mí me parece, cierro la cita, ¿no? Me pareció como que este punto esta cita de Canestri en este trabajo da pie justamente para poder introducir lo que tiene que ver con la clínica, o sea, qué es este tiempo ahora y cómo pensarlo en la clínica este tiempo ahora, y cómo hacer como que la historia, como lo vuelvo a citar, salga a la luz y pueda ser despertado para que hable, o sea, darle voz a esa afasia secreta. Y creo que esto da pie a nuestro segundo parte de cómo articular todo lo que tiene que ver con el pensamiento contemporáneo y la clínica, que es el punto donde estamos también trabajando en pie de página. Cómo se abre, cómo sería la clínica hoy, cómo pensar lo contemporáneo en la clínica. Así que esta es mi contribución
y cedo la palabra a Diego para que... Gracias, gracias Laura. Bueno, entonces vamos a intentar con Raúl tomar algo de lo que pie de página venimos trabajando y tender algún puente con el pensamiento contemporáneo. Por supuesto que compartimos integrantes, así que contamos también con el apoyo de los demás integrantes de ambos espacios. Es interesante, Cristina citó a Ricoeur, ¿no? Se dice que quizás es el primer filósofo que desde la filosofía lee psicoanálisis, ¿no? Es decir, cuando la dirección, obviamente cronológicamente o históricamente era contraria, ¿no? Eran psicoanalistas abreviando de la filosofía, ¿no? Es decir, a partir de Ricoeur se plantea que, bueno, ahí está, a partir de Ricoeur se plantea que los filósofos empiezan a leer psicoanálisis, ¿no? Me parece que de alguna manera establece un diálogo más recíproco, ¿no? Más de igual a igual en algún sentido. Me parece que en eso también, dentro de ese marco estamos, ¿sí? Lo abyecto, lo imposible, lo imprevisible, lo heterogéneo, lo descentrado, lo anacrónico, ¿no? Me parece que son como giramos, ¿no? Un montón de términos que giran en torno a algo que nosotros tratamos de ubicar en la obra de Freud y que tiene que ver con lo real en Freud, digamos, ¿no? La dimensión de lo real en Freud. ¿De dónde tomamos el concepto de, el concepto de torsión? De una lectura que hicimos de la lección del cofrecillo, ayudados por Indart, y que tiene que ver con cómo Freud ubica que frente a lo inexorable de la muerte hay un trastorno del deseo. Se convierte, o hay un intento de convertir lo inexorable en deseo. Es ahí donde empezamos a pensar, de alguna manera, a la torsión de la pulsión como algo de un movimiento propio de la pulsión para hacer algo con lo inexorable, ¿no? Ese es un poco el punto de inicio y de allí el concepto de torsión. Dice Indart, toda esta serie de problemas sobre el peligro real, el veto, la función de límite, lo imposible, ¿no? Es decir, cuestiones que en relación a la pulsión y su borde o su función de límite. ¿Cómo puede eso subjetivarse? Dice Indart. ¿Cómo puede inscribirse? Inclusive con algún efecto causal. ¿Cómo se incluye en el aparato psíquico? Es un puntapié y a partir de ahí empezamos a rastrear en Freud cómo Freud intenta inscribir, ¿no? Algo de este encuentro con lo inexorable, algo de lo real, según los testimonios de Freud. Testimonios de Freud en dos órdenes. Tanto los testimonios personales, que por supuesto, en donde Freud de ellos hace teoría, el sueño de la inyección de Irma, el olvido del nombre propio, el olvido del nombre de palabra extranjera, es decir, testimonios de donde Freud, de un acontecimiento construye teoría, lo toma y construye teoría. Esa cita que nombré de Indart, es una de las primeras citas que habíamos señalado, allí donde postula que la pulsión como tal encuentra una estructura de borde y de límite. Torsión de la pulsión, trastorno del deseo. Hay un real de la pulsión que nos deja frente a un imposible lógicamente previo al argumento edípico como causa de la castración. ¿Sí? Lo real, luego el argumento. Rastreamos en Freud testimonios de encuentro con lo real, con lo inexorable, igual, o el sueño de la inyección de Irma, el olvido de los nombres, que muestran como muerte y sexualidad anidan como un real inexorable que fuerzan al aparato psíquico a trabajar. En la garganta de la inyección de Irma, dice Lacan, está la aparición angustiante de una imagen que resume lo que podemos llamar revelación de lo real,
en lo que tiene de menos penetrable, de lo real sin ninguna mediación posible, de lo real último. Ante lo cual, sin embargo, el soñante, Freud, avanza hasta hallar la cifra enigmática, la trimetilamina. ¿Sí? Es decir, no despierta frente a al primer encuentro con lo real. Avanza un poco más, ¿no? Frente al GER, hablando de Signorelli, pero frente al GER, allí donde, y dice Lacan, GER ha sido efectivamente pronunciado en un momento particularmente significativo de la función que puede adquirir como GER absoluto en cuanto representante de la muerte que en esta ocasión está sofocado. Y sin embargo, Freud interroga su olvido y muestra que el encuentro con lo inexorable promueve el trabajo de olvidar. Hasta aquí, entonces, dos testimonios del propio Freud como sujeto que intenta hacer algo con ese encuentro. Lo contemporáneo, en nuestra disciplina, gira en torno a una clínica que busca herramientas para operar con lo real, lo contemporáneo, asumiendo un más allá de la operatividad interpretativa. En este sentido, abordamos dos casos freudianos, ambos rescatados por fuera de los casos freudianos, ¿no? Los clásicos casos freudianos. En ambos casos nos interesa el modo en que Freud se encuentra con obstáculos y pone en juego cierta maniobra que apunta no tanto a un develamiento de sentido del síntoma, sino a un saber hacer con ese resto. ¿Sí? Lo que señalamos de Reich, ahora Raúl quizás pueda ir un poco más en detalle sobre tanto el caso Reich, que está en Confesiones, es un testimonio de Reich sobre su análisis con Freud, como el caso E, que es una construcción que pudimos hacer en pie de página de un caso que está mechado en pies de páginas o menciones a lo largo de la obra de Freud. Lo que señalamos de Reich y el caso E se detienen en Freud como analista. Intervenciones que proponemos como una clínica que lidia con lo real y lo entrama a su dirección de la cura. La referencia a Schnitzler, lo creía más valiente, que es lo que Freud le dice a Reich, lo creía más valiente, la suponemos como intervenciones que se descentran de lo interpretativo. En el caso E, ahora va a ser más claro Raúl al respecto, aparece algo ligado a un resto. Y el modo en que eso interroga a Freud en su clínica. Un resto no reducible que Freud recoge en sus observaciones. Entonces, la primariedad lógica de un real pulsional que opera en un más acá del trabajo significante. Lo vemos reflejado en los testimonios propios de Freud, como sujeto del inconsciente, Irma, Signorelli, Aliquis, como en el modo en que está presente en su clínica, Reich o el Signoret. ¿Sí? Raúl, ¿estás por ahí? ¿Me escucha Raúl o lo perdimos? Desmuteate, Raúl. Desilenciate. Ahí está. Buen día a todos. Bueno, seguiré con el pensamiento de pie de página y me referiré al origen de los conceptos fundantes, como dijo Cristina. Estuvimos pensando en la interacción que podría haber entre el autoanálisis de Freud, que llegó a cabo en la correspondencia con Fliess, y el análisis del Signoret. Ambos se habían desarrollado alrededor de la misma época, entre 1897 y 1900. Nos preguntamos qué tipo de intervención hace Freud en el tratamiento del Signoret, o luego, años después, en el análisis de Reich, entendiendo que no hay intervención hacia la torsión de la pulsión sin la participación subjetiva del analista. Dice Indart, y saco un párrafo del texto de La alienación y separación, dos referencias freudianas. Dice, se puede seguir qué operación es la que utiliza Freud para poder dar ese salto. Ya no es la asociación significante. Van a ver que todo está armado alrededor de una operación de torsión. Y acá me quiero explayar un poco.
o aclarar un poco. Esta frase la trae a colación del sueño de Freud respecto al hombre de los lobos, en donde se produce el cambio de pasivo a activo, donde dice, abro la ventana, se lee, abro los ojos, y donde el objeto cambia al sujeto. Pero puedo ser más explícito y definir lo que dice Indart respecto a lo que es la torsión. La torsión es aquello por lo cual podemos retornar al modo en que se entiende ahí lo inconsciente en términos que no son de la represión. Sigo. En la carta del 11 de marzo de 1900, Freud le dice a Fliess: mi otro reaseguro es, por cierto, el trabajo, la perspectiva de llegar a término en algún punto, de disipar muchas dudas y entonces conocer qué posibilidades terapéuticas puedo sustentar. La perspectiva me parecía favorable en grado sumo con E. Ahí me alcanzó el golpe más violento. Cuando directamente quería tener la solución en las manos, esta se me sustrajo y me vi forzado a volcarlo todo para recomponerlo de nuevo. No soporté la depresión que siguió. Tras lo cual, en la carta siguiente a Fliess del mes de abril de 1900, al que siguió, le anuncia la culminación del tratamiento del señor E. Ahí Freud le dice: E termina para Pascuas. Espero que con el máximo de provecho. Evidentemente, E estuvo involucrado en el autoanálisis de Freud. Incluso, según Freud mismo lo dice, le dio la solución, y acá soy textual, de mi antigua fobia al tren que yo había pasado por alto. Por semejante logro, hasta le he obsequiado un cuadro, Edipo y la efigie. Freud, que supo transformar sus sentimientos en teoría, nos permite especular en que la frustración, como un inexorable que vivió respecto a sus certezas, la que lo sumieron en profunda depresión, actuaron como desencadenantes de la decisión de terminar el análisis de E. En la última carta en la que menciona a este paciente, le dice a Fliess: empiezo a comprender que el carácter en la apariencia interminable de la cura es algo sujeto a ley y depende de la transferencia. Es la primera vez que utiliza ese término, y aparentemente lo confirma. Después de haber peleado en la Gran Guerra, Theodor Reik le pide una consulta a Freud por molestias cardíacas y terror a la muerte. Theodor Reik es un personaje muy especial. Fue un analista de la primera generación, fanático de Freud, a tal punto que sus correligionarios lo llamaban símil Freud, porque fumaba habanos como Freud, se vestía de la misma manera, se peinaba de la misma forma, lo imitaba en todo. Era melómano, culto y especialista en el escritor Schnitzer. Al comienzo de su carrera, Reik le pide análisis a Freud, y este se lo deriva a Abraham, o se lo saca de encima porque lo manda a Berlín. El análisis, que comienza luego de terminar la guerra, en donde sirvió para el ejército austríaco, se prolonga frente a la aparente decepción de Freud por la actitud de este paciente que no llega a definirse en nada. Ahí le dice Freud: lo había creído más fuerte. A continuación, leo lo que Reik dice en Confesiones de un analista. Esta frase volvió a menudo a mi mente. De haber sido más fuerte, habría enfrentado el terrible pensamiento sin rodeos y no habría necesitado castigarme cada vez más que reaparecía. Las intervenciones de Freud, tanto en E como en Reik, ante un obstáculo que podemos leer como imposible, inexorable, nos llaman la atención y las ponemos en juego en este debate. Adelante, Diego. Muy bien. Jorge.
Desmuteate, por favor, antes de... Desmuteate. Diego, no pedí la palabra, vos. No, pero habíamos quedado en que, Ok, retomabas ok. hacia el final y lanzabas algunas preguntas, ¿sí? Ok, bueno, la verdad que me gustó mucho, ¿no? Las participaciones de todas las preguntas que trajeron, las citas que trajeron. La verdad que me parece que, que hay mucho acá para seguir pensando. Como, creo que, no sé si lo dije al principio, cuando abrimos el espacio hoy, que esto en realidad es una reunión de apertura, porque no solamente que estamos llegando al menos a fin de las actividades en APA de este año, el éxito, digamos, de todas esas actividades que han trabajado maravillosamente, sino porque estamos en este borde que nos permite justamente relanzar para el año que viene tanto esta articulación que vemos bastante posible, ¿no? en esta interacción entre estos dos grupos. Pie de página, me parece que queda claro, y ahora quisiera decir alguna cuestión ahí, pero me parece que está muy bueno que pensemos que el trabajar con el encuentro con el pensamiento contemporáneo, esta vez, ¿no? Este año, me parece que junto con Cristina, junto con Gaby y junto con los que se integren a ese espacio, me parece que va a dar posibilidades de repensar en la clínica y en la teoría. Creo que nosotros no tenemos que pensarlo como un campo solamente de la cultura, por decirlo así, de la relación del psicoanálisis con la cultura. Creo que lo que vemos que es una relación profunda, la del psicoanálisis con estas preguntas. Es una relación que creo que hace a lo medular del psicoanálisis. Y las preguntas que leyeron cada uno de ustedes, Mauricio, Laura, Noemí, Raúl, Diego, y los que no leyeron, que acá está Eva, que no trajo hoy su pregunta, pero que podría perfectamente también tenerla, y otros colegas, Noemí ya la nombré, pero quiero decir, hay otras personas que fueron trayendo, yo diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque ahí hay mucho del psicoanálisis puesto en juego. En lo social, que con las palabras de Mauricio nos da muestra que lo social reclama, digamos, hay algo de lo contemporáneo y lo social que con la pandemia se vio mucho, y es el sufrimiento de los seres humanos. ¿Cuánto se puede seguir ayudando con el psicoanálisis también ahí? Me parece que es una pregunta. ¿Cuánto nosotros podemos encontrar nuevas formas de respuesta? Freud trabajó mucho con la neurosis y trabajó lo que pudo con la psicosis. Tal vez hoy toque a otros aspectos, digamos, de los trastornos, pero también hay sufrimiento ahí. Entonces me parece que hoy hablan esas voces y hoy nos preguntan, nos interrogan, y creo que todos han hecho, y más en tiempos de pandemia, una apuesta por el psicoanálisis, porque creo que todos los grupos se han referido al psicoanálisis, se han unido con sus preguntas, inclusive con sus consultas, y me parece que, o sea, que el psicoanálisis no es ajeno hoy a eso. Quiero que el psicoanálisis tiene, si se quiere, una nueva oportunidad para trabajar con el sufrimiento y para trabajar con lo social, con la cultura. Me parece que hoy tal vez nuestro compromiso vaya por ahí. Me gustaría que los demás hablen, digamos. Vale, me gustó Jorge. mucho lo que trajeron, me pareció excelente la síntesis que Raúl y Diego hicieron con respecto a lo que venimos trabajando en Pie de Página. Creo que la verdad que fue una creación, porque era muy difícil decirlo en pocas palabras, y creo que yo al menos me pareció que algo se entendía de eso. Somos de pocas palabras. Jorge, escúchame. A ver qué les parece. Tengo 3 o 4 comentarios en Facebook que los puedo mencionar y ya de paso los integramos un poco al debate, ¿sí? Dale. Bueno, primero, en primer lugar, más allá de muchos saludos, va el primer comentario de Marta Kreiselman. Sería bueno poder pensar lo nuevo de la tecnología como las nuevas ideas, como prótesis yoicas, mezcla de pulsión de muerte y pulsión de vida. El avión nos permite conquistar el mundo, pero aleja a nuestros hijos de la familia. Eso dice Freud. El sufrimiento y el placer está siempre presente y actual.
Marcelo Toyos dice, la pregunta por lo contemporáneo, lo complejo o lo distópico del psicoanálisis siempre es la pregunta por lo que los psicoanalistas hacemos cuando lo practicamos, para sostener o no esas cualidades que le pertenecen por estructura. Alicia Kindler nos plantea, en la escena de Lear con Cordelia, que Freud analiza, hay una reflexión al amor y la muerte con esa hija, que Lear no resuelve, pero que hizo demás debemos resolver. Que los demás debemos resolver, ¿sí? Abel Feinstein dice, interesante para este tema también el análisis de Gardiner. Gilla Zafore, por último, dice, ¿podemos pensar el tiempo ahora como ese tiempo propio de la experiencia analítica, la que desnuda un espacio y un tiempo subjetivo? Bueno, 5 o 6 comentarios, esos son los que tenemos hasta ahora. Quien quiera tomar la palabra, a mí primero me gustaría agradecerle, ¿no?, las preguntas porque son muy buenas, cada una es muy buena. Me parece que ya el haberlas escuchado me parece que lo abre a todos, ¿no? Me parece que la verdad que cada una está muy buena. Eva, tú parece que quería decir algo. Eva. Ahí está. Perdón, le comenté a Jorge en una charlita muy al paso lo clínico de Freud y lo del grupo, etcétera, etcétera, cómo esta serie del trabajo con lo real y qué hacer con eso y en lugar de lo creativo fue lo que más me impactó. Y la clínica, en especial, puedo decir, conocí al señor E. leyendo el comentario de Strachey de análisis terminable e interminable. Y mucho me impactó. Y conocí a Reich con un libro que no tenía yo, que saqué de la biblioteca, lo reconocí, digamos, y ahí, con algunos datos que a través de Rudinesco tuvimos, cómo llegó después de la Primera Guerra al análisis, y fue toda su vida en 2 etapas de análisis con Freud, y los 4 elementos rescatables re importantes. Todos lo sabemos, ¿sí? Cuando llega con sus síntomas, y Freud le dice, no creo que sea angina de pecho, como en el pasado el corazón le había jugado una mala pasada, y que tenía que permanecer más lejos de su mujer enferma, más o menos, una etapa. Y tomamos 2 de una segunda etapa, Freud descansando de vacaciones, Reich viniendo de Viena, ¿sí? Y de alguna manera Freud le hace una pregunta. ¿Recuerda el asesino? Schindler. Sabía muy bien que Reich lo conocía. Y ahí aparece un leve síntoma de los muchos que tenía, muy leve. Dice 1 segundo más o menos Reich, pero reconoció. Y dice, ahí era eso, pero eso tarda mucho tiempo en reconocerlo. Y lo que casi musita Freud, lo habría creído más fuerte, que en alguna versión aparece como más valiente, y que yo siempre leí como más corajudo, ¿no?, en una cosa personal, y lo uní con la Acrópolis, ¿sí? Esta cosa que nos permitió todo este despliegue por pie de página, y todo lo que Freud despliega a raíz de poder llegar a la Acrópolis, y si también no podríamos pensar ahí que Freud se hubiera dicho a sí mismo, me creí más corajudo, más allá de ir más allá del padre y todas las interpretaciones que auto hacía. Me apareció nuevamente esto de lo corajudo y este entrelazamiento tan rico que las cartas a Flien nos permiten hablar, no solamente de Freud, sino de todos nosotros, cómo estuvimos implicados con nuestros pacientes y su sufrimiento durante todo este tiempo especial que todos vivimos. Gracias por dejarme hablar fuera del tiempo en que tenía que haber mandado escrito. Gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias. Yo no los alcanzo a ver a todos porque estoy trabajando sobre un iPad, así que si alguien me pide la palabra... Bueno, dale. Si nadie lo que quiero decir es, o levantan la mano... Bueno, ahí está, Laura la veo. Dale, Jorge. Laura. Después le pasamos. ¿A Laura? Laura.
No, yo Vale. quería contestar un poquito la pregunta de Gilla, porque me parece que fue justamente al tema que yo traje sobre el tema del tiempo actual, que es esta idea de Benjamin en relación a la historia, ¿no? Y ella pregunta si tiene que ver con el tiempo del análisis. Yo creo que sí, quien me da como el pie y un poco me sirvió como argumento es el trabajo de Canestri, que él dice que es el tiempo del análisis, es ese tiempo ahora, que no, que está lejos de ese tiempo convencional, dice que está lejos, digamos, es esta posibilidad de que aparezca algo de lo imprevisible, que también tiene que ver con otro concepto de Benjamin, que tiene que ver el tema del instante. El tema del instante también tiene que ver mucho con la clínica y con la clínica del psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis. Así que si le tendría que responder allí ya sí, el tiempo actual para mí está absolutamente ligado a los tiempos del análisis. Es ese momento como dice, del despertar que tiene toda la potencialidad y tiene toda la fuerza para poder dar cuenta de algo que está ocurriendo en ese momento, en ese mismo momento, que trae algo de la historia, pero no es la historia en sí, es el momento, el instante. Esto quería aclarar y retomar la idea de Gilla, que sí que estoy de acuerdo. Sí. Gracias, Sí. Laura. Una Sí. sola aclaración, Jorge, antes de que tome la palabra. Sí. Abel agrega Gardiner con Freud respecto al abordaje de lo real. Sí, eso. Digo. Sí, yo también quería decirle eso, que me interesaba que Abel, me gustó mucho el aporte de Abel en ese sentido, y me gustaría que a lo mejor Abel nos pueda adelantar algo, ¿no? De por qué justamente esto de Gardiner podría ser un buen ejemplo de esto. También quería simplemente agradecerle a Gilla y a manifestarle su coincidencia. Y con esta tercera hija, ¿no? De que me parece que está bueno quedarnos pensando lo que planteó Alicia, y creo que en algún momento le dimos una vuelta a eso, no lo tengo muy presente ahora, ¿no? Sobre qué es eso que justamente él hace con su hija menor, con Ana, y tal vez Ana esté reflejada, ¿no es cierto?, en esto, y podríamos pensar, ¿qué hace con el cierto imposible ahí Freud, ¿no? ¿Qué se estará planteando Freud? ¿Qué torsión estará haciendo el mismo Freud con Ana, que es quien finalmente va a quedar a cargo, ¿no? Del cuerpo de Freud en el sentido del psicoanálisis, ¿no? Que lo va a recibir ahí. ¿Cuánto estará hablando Freud de sus dudas, sus vueltas, y finalmente, digamos, al lugar donde arriba? Me parece que tal vez haya ahí un trabajo freudiano que no conocemos, y habría que ver, digamos, ¿no? Si parte de las preguntas de Mauricio no podrían contribuir a abrir algo de una temática no tan abordada en el mismo Freud. Bueno, digo, sí, con la Sí, justamente cuando hablas de lo que planteó Mauricio, hay una cosa que me parece que pesqué y que me gustaría que Mauricio quizás o lo podemos discutir. Vos en algún momento hablaste del trastorno, tomaste lo del trastorno o la torsión, digamos, para pensarlo desde el psicoanálisis y en relación a la contemporaneidad. ¿Es así? Dos cosas, porque bueno, me parece que esto tiene que ver con lo que preguntaba Alicia de Cordelia, ¿no? Me parece que justamente algo que nosotros trabajamos en pie de página es cómo se está jugando, ¿no? En ese deseo que hace que leer no elija, digamos, leer no elige a Cordelia, que era la que tenía menos posibilidades, no elige el plomo, ¿no? Freud elige el oro, Freud muestra cómo leer elige el oro y la plata, ¿no? Y lo que aparecía en este texto de Indar, que retoma Posesión de lo inconsciente de Lacan, es justamente cómo hay posibilidades, ¿no? De hacer del deseo un deseo trastornado, inexplicable desde la lógica, para elegir el plomo, que es lo que salva. Entonces me parece que ahí justamente
Lear no pudo elegir a Cordelia, ¿no? Y lo que dice ahí Dark, retomando a Shakespeare, es la muerte de Cordelia lleva a la muerte a Lear, pero una muerte indigna, podríamos decir, ¿no? Una muerte despojada de su subjetividad. Entonces, me parece que pensar, ¿no?, un deseo trastornado es pensar un deseo que no queda alienado en el significante de poder, como plantea Foucault, ¿no?, el tema de lo performativo del discurso de poder, ¿no? Y empieza a plantear una posibilidad de una salida diferente, ¿no?, que es lo que Judith Butler intenta trabajar retomando el concepto de real en Lacan. Y me parece que el psicoanálisis en sus teorías a veces se queda, ¿no?, imposibilitado de hacer del deseo del psicoanálisis un deseo trastornado, se queda pegado a viejas teorías, a viejas posiciones, enquistado, enquilosado. A mí me parece que estos diálogos contemporáneos con autores como Benjamin, Judith Butler, ¿no?, nos permitiría, ¿no?, a nosotros pegar, sí, una torsión teórica, ¿no?, en busca de otras respuestas, otras formas, otros puntos de vista, ¿no?, que no atenten contra el oro del psicoanálisis, sino que pongan salidas diferentes ante las nuevas problemáticas que lo contemporáneo nos está ofreciendo. Bueno, concretamente yo estoy trabajando toda la cuestión, digamos, del género y la cuestión de las identidades trans, ¿no?, donde, bueno, las teorías del Edipo tradicionales no nos alcanzan, ¿no? Necesitamos trastornar el deseo, no para cambiar el psicoanálisis, ¿no?, sino para permitirle decir más, ¿no? Ahí donde estaba el límite, avanzar sobre eso para decir cosas nuevas. Vale, gracias, Mauri. Creo que me pedía la palabra Noemí, luego Cristina, ¿sí? ¿Es así? Noemí, ¿habías levantado la mano? Desmúteate, por favor. Ahí está. Yo vengo pensando el tema del amor revisitado en relación al psicoanálisis, ¿no? Y el amor del lado del analista, pero bueno, esto da para, o sea, no se trata de sentimentalismo, se trata quizás de seguir la línea de dar lo que no se tiene, en ese movimiento corajudo de apostar a la vida. Y quizás esto hace tanto al ejercicio de nuestra práctica como a la posibilidad en lo social, digamos, de manejar entre lo imposible, que llevaría a decisiones pragmáticas, a lo posible romántico, que llevaría a que, digamos, la solución posible, el cambio que puede llegar a producirse frente a un acontecimiento, sea algo que nos salve, ¿no? Salir de lo apocalíptico y lo salvador a partir de un amor responsable, pero que cabalga entre ese amor y la distancia que lo hace no sacrificial, para decirlo de alguna manera. Como posición ante lo que estamos viviendo, como posición de analistas. Yo encontré eso en Foucault, por eso traje esa cita. Nada más. Gracias, Noemí. Muchas gracias. A todos nuevamente. Muchas gracias. Me pareció interesantísimo todos los aportes, los comentarios, todo. Realmente. Muchas gracias. Estuviste acotada, muchas gracias. ¿Vamos con Cristina? No, ya sobre el final de la actividad, creo que fue claro, muy claro me parece para mí, lo que yo en la introducción decía, que estar en pie de página es un modo de lectura, ¿no? Es un modo de leer los fundamentos con perspectiva de futuro, pero volviendo a los fundamentos, esa ida y vuelta que también, como decía Jorge, explicó Diego y Raúl, del trabajo que hicimos. Y me gustaría señalar que en relación al pensamiento contemporáneo, que traiga Mauricio a una filósofa contemporánea. Me pareció muy enriquecedor
salirnos de los habitualmente citados, no para dejarlos de lado, sino para saber que hay gente que sigue pensando. Esta idea que trajo Mauricio de no petrificar lo real y la realidad para ciertas subjetividades como una subjetividad vivible, me parece que abre un camino de investigación muy interesante y que además está en línea con proyectos institucionales que se dan en nuestra región también, ¿no? Como por ejemplo la inclusión de otras razas en la formación analítica, ¿no? Que seguramente después serán otras subjetividades, y me parece que es una línea de investigación para el psicoanálisis, una apertura muy interesante. Yo les agradezco y para mí es un honor pertenecer a este grupo, y lo voy a seguir haciendo en la medida de mis posibilidades, pero realmente he aprendido mucho con ustedes, eso les quería decir. Gracias, Gracias, Cristina. Cristina. Bueno, nos quedan 3 minutos. Jorge, si querés cerrar. Bueno, quedó esto que le pedíamos a Abel y todo, pero me parece que la seguimos y tal Lo que vez pasa es que a podemos Abel lo tenemos en Facebook, entonces sí, no lo no importa, podemos. digo, pero si no, quiero decir, Ok, tal vez lo de que él nos podemos tomarlo propone para. es muy bueno y siempre las propuestas de Abel, y hay que también encuentros con el pensamiento contemporáneo, no. Bueno, quiero agradecer también que es con Abel, digamos, donde hemos empezado a trabajar juntos, y mucho de esto no solamente tuvo efectos en una comisión, sino que con eso se creó el curso de filosofía, digamos, hubo muchas cosas que tienen presencia y de alguna manera en APA, pero bueno, no es qué sé yo, cuántos de nuestros colegas con otros modelos, con otras investigaciones, con otros autores, han traído mucha riqueza, así que somos cosas que estando en una institución hay una diversidad de grupos y cada uno me parece que aporta mucho de lo propio. Yo creo que me quedaría un poco también con la pregunta de Alicia Kirchner, porque me parece que hay un punto, tal vez de eso imposible, y sin embargo, ustedes habrán escuchado que otras veces, aparte de lo que Freud se propone en la Acrópolis o con otro de sus últimos textos, de lo que él logró, del escábero, es decir, donde él pudo poner el pie, de alguna manera, estas teorizaciones que tenemos también desde Lacan, digamos, ¿no? Con Joyce y demás, que me parece que ahí hay muchas propuestas y que, bueno, nunca la podemos tomar, pero una pregunta es, cuando en el antisemitismo en Inglaterra yo digo que Freud en un textito dice, el hombre honrado se retira sin decir palabra. Ese silencio que a veces se ha aludido de los grandes, ¿no? Que se van sin decir palabra porque hasta ahí llegaron de alguna manera. Y como Emil Cés me dijo alguna vez, bueno, ahí seguimos nosotros, ahí que tomen la palabra los demás. Y digo, a lo mejor a veces hay algo ahí que Freud, digamos, hubo coraje hasta ahí de Freud, y ahí se fue sin decir palabra, hubo un silencio necesario, hay un punto donde el coraje no alcanza, porque también me parece que hay que saber de este límite del humano, y me parece que eso es muy importante tenerlo, como analista y como paciente, ¿no? Así que bueno. Gracias, Jorge. Bueno, ya nos cierran, nos cortan el cable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al grupo, a los grupos, muchas gracias del trabajo que hicieron, por favor. Adiós. Bravo, bravo.